Gracia y paz, amados hermanos, buenos días. Que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad, amados hermanos, bienvenidos para que juntos podamos deleitarnos y que podamos disfrutar de un nuevo tiempo devocional. En esta oportunidad, este tiempo lleva como título Un pueblo cercano, un pueblo cercano. Y para comenzar, vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 148, verso 14, declara la palabra del Señor lo siguiente: Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Y en base a este texto, nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon trae una enseñanza para nosotros. Prestemos atención. La dispensación, es decir, el tiempo del antiguo pacto, era la dispensación de la distancia. Cuando Dios apareció a su siervo Moisés, le dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies. Éxodo capítulo 3, verso 5. Y cuando en el monte Sinaí se manifestó a su elegido y separado pueblo, uno de los primeros mandamientos que dio fue este: señalarás término al pueblo alrededor del monte. Éxodo 19, verso 12. Tanto en el culto del tabernáculo como en el del templo, la idea de la distancia era siempre prominente. El vulgo no entraba ni aún en el atrio exterior, y en el atrio interior solo los sacerdotes podían atreverse a entrar, mientras que en el lugar más secreto, es decir, en el lugar santísimo, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Era como si el Señor quisiera enseñar a los hombres, en esas primitivas edades, que el pecado le era tan enteramente repugnante que tenía que tratarlos como si fueran leprosos echados del campamento. Y aunque se acercó a ellos, les hizo sin embargo sentir la extensión de la separación entre Él como Dios Santo y ellos como impuros pecadores. Cuando se empezó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos colocados en una base muy distinta. La palabra alejaos, la palabra separaos fue reemplazada por acercaos, por venid a mí. La distancia dio lugar a la proximidad, y los que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La deidad encarnada no tiene alrededor suyo ninguna muralla de fuego. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fue la jubilosa proclama de Dios en los días de su carne. Ahora Él enseña al leproso colocándolo a cierta distancia, sino que sufre en sí mismo el castigo de la corrupción del leproso. ¿Qué posición de seguridad y privilegio significa ser hechos cercanos a Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Conoces esto por propia experiencia? Si lo conoces, estás viviendo en el poder de esa posición. Maravilloso es vivir aquí cerca de Dios. Sin embargo, esa dispensación, ese periodo de tiempo ha de ser seguido por otro, de una comunión aún más íntima en el día cuando se diga: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Oh Señor, apresura ese día. Oh Señor, apresura ese día. Es lo que nos dice nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon en esta mañana. Y amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo, recordemos, amados hermanos, que nosotros no éramos pueblo de Dios. El único pueblo de Dios era aquel pueblo que era llamado el pueblo de Israel. Pero todos los demás estábamos destituidos de su presencia. Por supuesto que podíamos nosotros acercarnos a Él y llegar a ser también parte de su pueblo, como fue el caso de Ruth, la moabita,
por supuesto que podíamos llegar a ser pueblo de Dios, como fue también el caso de Rahab, la ramera, y muchos otros a lo largo de las Escrituras. Pero sinceramente, todos y cada uno de nosotros, al no ser el pueblo de Israel, estábamos separados de Dios, separados del pacto y de las promesas que Dios tenía únicamente para su pueblo. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que todas esas cosas cambiaron. Y el apóstol Pablo lo relata de una manera maravillosa y preciosa para nosotros, y lo hace en la carta a los Efesios. Prestemos atención, porque ahí vemos nosotros nuestra reconciliación con ese Dios del cual nosotros estábamos separados, no solamente por nuestro pecado, sino también porque no éramos nosotros del linaje de los escogidos de Dios. Entonces dice el Señor en su palabra, Efesios capítulo 2, versículos del 11 en adelante hasta el 18. Dice, esta parte de las Escrituras lleva un subtítulo: reconciliados por medio de la cruz. Entonces dice el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de judíos y de gentiles, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos hizo el Señor? Uno, hermanos, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y gentiles. Dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo. Y dice, y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amados hermanos, vemos aquí nosotros cómo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos revela que nosotros, es verdad que un tiempo estábamos lejos, separados de las promesas de Dios, separados del pueblo de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro glorioso Salvador. Amados hermanos, hemos sido reconciliados con el Padre por medio de la preciosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y me gustaría también, amados hermanos, que no solamente nos quedemos así, con esta media alegría, por así decirlo, aunque es una alegría abundante, preciosa, es un privilegio, amados hermanos, sin igual saber que, habiendo nosotros estado lejos, ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero, amados hermanos, pero hay más para cada uno de nosotros, hay muchísimo más. El apóstol Pablo no dejó estas porciones meramente hasta aquí, no, él escribió aún más acerca de los privilegios que nosotros tenemos al estar cerca de Dios, cerca de nuestro Padre Celestial, cerca del Señor Jesucristo. Entonces dice que el apóstol Pablo oraba para que su pueblo, para que el pueblo de Dios fuera un pueblo lleno de conocimiento. Dice entonces en la misma carta, un capítulo más adelante, el capítulo 3 del versículo 14 en adelante, dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, amados hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, dice verso 20, para haceros todas, recapitulo este versículo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor Jesucristo, en esta mañana me gustaría que nos deleitemos y que nos gocemos, que recordemos que nosotros éramos un pueblo disperso, un pueblo separado de Dios. Dios nos había dicho hasta aquí, pero amados hermanos, por medio del Evangelio, por medio de la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido hechos cercanos al Padre. De hecho, amados hermanos, ni los mismos judíos se atrevían a llamar a nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra, no se atrevían a llamarlo Padre. Pero el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesucristo dijo, vosotros cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro. Es la primera vez, amados hermanos, que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que el Dios eterno es un Dios Padre, un Dios cercano. Y así nos acercamos nosotros a día de hoy a la presencia de nuestro Señor. No lo vemos como un Dios lejano, no lo vemos como un Dios desconocido, no. Lo vemos como nuestro Padre bueno, como nuestro Padre bondadoso, como nuestro Padre amado. Y lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Reflexionemos en estas verdades, amada iglesia del Señor Jesucristo. Y me gustaría también invitarles a que puedan compartir estos tiempos devocionales con otras vidas y que juntos podamos extender el reino de nuestro Señor Jesucristo en más corazones. Y amadas vidas, también quiero invitarles el día de mañana, si nuestro Padre así lo permite, para que se conecten y que juntos podamos disfrutar y deleitarnos en un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día todos ustedes. Bendiciones, amados hermanos, y buenos días.